y la palabra que Dios me da finalmente se llama nuevo altar. Pero no la puse por esto, se lo prometo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no lo hice porque estábamos estrenando altar. Pero viene bien, viene al dedo. Dios lo hace todo, hace que todo coincida. Y Dios me hablaba de un nuevo altar. Y estamos en una temporada de renovación. Y Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto. Y lo primero que quiero que puedan atesorar en su corazón, di conmigo, mi obediencia. Yo creo que lo podemos hacer un poquito más fuerte. Mi obediencia no afecta lo que Dios es. Repito otra vez, mi obediencia no afecta lo que Dios es. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero hablarte de algunos atributos de Dios. Hay muchos, si nos ponemos a hablar de todos ellos, no nos daría todo, pero quiero hablarte de algunos de ellos. En Génesis 35:11 nos habla de Jehová como el Shaddai, el Dios todopoderoso. En Génesis 16 nos habla el Roí, el Dios que me ve. En Génesis 22:13, Jehová Jireh, Dios proveedor, Dios proveerá. Jehová Rafa, Dios es sanador. Dios además en todos sus atributos que la palabra de Dios nos dice es santo, 3 veces santo. Dios es santo. Y sin santidad, dice su palabra, nadie verá a Dios. O sea que sus atributos tienen que estar en nosotros para poder que la cosa vaya bien. Dios además de que es santo, Dios es amor. Y además Dios es justo. Su justicia no choca con su amor. O sea, las dos cosas van de la mano. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y cuando tiene que aplicar justicia, la aplica y la tiene que aplicar. Porque si no sería un Dios injusto. Y además de que todo eso que es Dios, Dios es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. Y me encanta que en Salmos 18 nos dice, Dios es fiel con los que le son fieles. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con los que son infieles? Porque yo soy infiel. ¿Cuántos infieles hay aquí? Para traducir, para que no se hayan enterado, los que pecan. Sí, todos esos entramos en el saco de infieles, pues si alguno no sabía. Bueno, Dios aquí en Salmos 18 nos dice, Dios es fiel con los que son fieles. Y dije yo, ¿y dónde quedamos nosotros, Señor? Que pecamos y somos infieles y metemos la pata cada rato. Para eso hay solución. Y entonces me empecé a dar cuenta que los atributos de Dios no se modifican con mi obediencia. Si yo elijo obedecer o no, sus atributos no van a ser modificados. ¿Por qué? Hebreos 13:8 me dice, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, 2 de Timoteo 2:13 me lo dice clarísimo, para que no tenga duda. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Alguien me sigue ahora? Tu obediencia no va a modificar los atributos de Dios. Te pongo ejemplos. A ti no te da la gana de obedecer a Dios, Dios se va a seguir amando. Otra cosa es que vayas a entrar al cielo. Eso es otra historia aparte. Eso no tiene nada que ver. Te puedes ir al infierno tranquilamente con que Dios te ame, pero te puedes ir. Dios te dice, te amo mucho, pero te vas para allá. O sea, no tiene nada que ver. Pero el atributo de Dios no se modifica con lo que tú puedas hacer. Por eso tenemos que entender de que nuestro actuar, lo que hacemos, nuestras acciones hacia Dios, no es para que Dios me ame más. No. Si dice que Él nos amó primero. Si su palabra me dice que aún siendo pecadores, sin haber hecho absolutamente nada, Él lo hizo todo. Entonces, sus atributos no los modifico yo. Mi obediencia, ni mi más impecable obediencia, ni mi aparente perfección puede modificar ni alterar un solo milímetro del atributo de Dios. Tú eres infiel, tú eres imperfecto, tú eres pecador, Dios seguirá siendo justo, Dios seguirá siendo fiel, Dios seguirá siendo amor, Dios seguirá proveyendo, Dios seguirá haciendo todo lo que Él hace. ¿Por qué? Por eso dice su palabra que Él hace salir el sol hace llover sobre justos e injustos, porque su provisión, el sol, la lluvia, las estaciones, su provisión es parte de su atributo. Por más de que tú seas la peor persona del mundo, si sigues viendo el sol es porque a Él le place, Él es fiel, Él no va a cambiar eso. Entonces, hoy vengo a retarte, hoy vengo a darte un reto, por lo menos Dios me retó a mí.
y es a que renueves tu altar. Pero, no sé si voy a romper un poco estructuras aquí, pero por lo menos es lo que Dios me entregó para darte. Este renovar el altar no es como estábamos tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque renovar, entre varias de sus raíces y definiciones, significa cambiar una cosa sin validez por una nueva. Repito, renovar, en este renovar el altar, es cambiar una cosa sin validez, no sirve, a la basura, por una completamente nueva. Y hemos vivido mucho tiempo con el modelo del altar de los sacrificios que nos habla en el Antiguo Testamento para ganarnos la provisión de Dios, para recibir la fidelidad de Dios, para que Dios me ame, para que Dios me guarde. Y Dios no me amará más o será más proveedor si hago más sacrificio. Entonces, por la historia en el Antiguo Testamento, lo que hacía el pueblo de Israel es que se portaban mal, metían la pata, ¿y qué tenían que hacer? Pues en el altar de los sacrificios, que estaba hecho de madera, cubierto con bronce, ellos tenían que llevar ahí animales para sacrificar, para poder estar en paz. La deuda está saldada. Dios ya no se va a enojar conmigo. Dios no me va a mandar fuego del cielo y me va a consumir. Ese era el trato con Dios. Había un altar por medio. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a tener una relación con Dios en este tipo de altar, que en el Antiguo Testamento estuvo bien, pero hoy yo te quiero hablar de un renovar de altar mucho más profundo. Por eso te decía, Dios no me va a amar más, ni me va a proveer más, porque yo traiga un montón de animales y un montón de sacrificios y los haga quemar ahí. No, porque eso, yo estoy queriendo decir con esto que cuando yo hago más sacrificio, yo puedo modificar los atributos de Dios. Y eso es falso. Bíblicamente es imposible. Entonces, ningún sacrificio que tú puedas hacer va a modificar el atributo de Dios. Ninguno. Entonces, ¿de qué altar queremos renovar? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Dice en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mateo 5:45 nos habla de lo que hablamos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Es imposible modificar sus atributos. Y Levítico 9:7 nos habla de lo que sucedía en ese entonces con ese altar. Dice, luego Moisés le dijo a Aarón, ven al altar y haz un sacrificio por el pecado. Y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que te purifiques tú y se purifique la comunidad. Presenta también la ofrenda de los israelitas y haz lo que los purificará a ellos, tal como lo mandó el Señor. En ese entonces, Dios había mandado que en este altar, para poder purificarse, el que iba a hacer el sacrificio y purificar a toda la comunidad, a todo el pueblo, había que traer sacrificio a este altar. Había que traer leña, había que preparar fuego y había que traer pues lo mejor que tenías. Un toro, una oveja, una cabra, bueno, algo. Alguien tenía que morir y derramar sangre por tus pecados. ¿Alguien me sigue ahora? ¿Alguien me sigue hasta aquí? Ok, este es el altar que Dios quiere que renovemos, porque el altar de los sacrificios, ¿qué requería? Esto es leña. Vamos a simular, esta es la que encontré, ¿vale? El altar de los sacrificios requería leña, traer un animal para que Dios perdonara los pecados, pero ya eso no se necesita hoy. Ya no necesito ni leña, ni necesito animal, ni ese tipo de sacrificio. Porque en 1 Samuel 15 nos dice que Dios prefiere obediencia antes que sacrificios. Entonces, si quiero renovar un altar, no puedo seguir hablando de leña. Si quiero renovar mi altar, no puedo seguir hablando de sacrificio. Porque no entendiste nada entonces. No entendiste nada de lo que Jesús hizo en la cruz. No hemos entendido nada de la palabra de Dios. Si yo quiero renovar mi altar, no puedo seguir hablando de leña y sacrificio. No, o sea, error. Porque el sacrificio es una evidencia de que fallé. Es la mayor evidencia de mi pecado. O sea, el significado de esto era, metí la pata, codicié, robé,
como nos predicaba el pastor Mati el domingo pasado. Y si no han visto la prédica, les aconsejo que vayan a YouTube y se la vean, que está buenísima. No se la pueden perder. Vayan a YouTube, Fuente de Vida Center Online, y ahí la pueden ver. Pero esto es la única evidencia del altar de la leña y de los sacrificios, es que yo pequé, yo metí la pata, yo mentí, yo robé, yo hice, entonces tengo que venir, traer leña, un animal, sacrificio, para que Dios me perdone. Entonces esto, aunque en ese entonces era una buena noticia, porque era, esto me va a poner en paz con Dios. Hoy en día, si mi cristianismo, mi vida, mi relación con Dios se basa en sacrificio, en leña y estar haciendo sacrificio, lo único que está evidenciando es que tú no quieres obedecer a Dios. Tú lo único que estás buscando es que Dios no te mate. Porque este era el único significado que tenía en el Antiguo Testamento. Era para tú estar en paz con Dios, trae un toro, sacrifícalo y quedamos en paz. Y me encanta porque en la palabra de Dios hay una historia, y además que lo dice 1 Samuel 15. Yo no quiero sacrificios, quiero que me obedezcan. ¿Por qué Dios está diciendo no quiero tantos sacrificios, sino que me obedezcan? Porque el pueblo en un momento se acostumbró a hacer algo. Yo desobedezco, hago lo que me da la gana, y después ¿qué hago? Bueno, una oracioncita, voy a la iglesia, pongo un leñito, un sacrificio, doy una ofrendita, hago algo que a Dios le guste y estoy en paz. Dios no quiere ese estilo de vida. Dios quiere un corazón que lo obedezca, que se rinda, un corazón sencillo, humilde, que se quebrante. No quiere un montón de sacrificio. Pero muchos de nosotros dentro de la iglesia nos gusta ese tipo de vida. La vida en la que yo hago, deshago y después vengo y traigo una leñita, traigo un animalito, sacrifico, estoy en paz con Dios. Eso hacía el pueblo. Un día el pueblo se acostumbró y dijo, que si yo traigo animales, Dios me perdona. Es lo mismo que hoy la gracia. Como tengo la gracia, vamos a disfrutar la vida. Total, le pedimos perdón a Dios. Ese estilo de vida no sirve. Di conmigo, ese estilo de vida no sirve. Ese tipo de altar no sirve. Hoy en día eso no sirve. Entonces, para renovar el altar, escúchenme bien, no hace falta buscar más leña. No. Si quieres renovar tu altar de una vez por todas, deja de buscar leña. Porque si tú sigues buscando leña es porque tú no quieres obedecer. Tú quieres hacer lo que tú quieres y después hacer un sacrificio y salvarte por los pelos. Tú quieres renovar tu altar, deja de buscar leña, busca el corazón de Dios, busca obediencia, busca su palabra, busca su presencia. Eso es renovar el altar, deja de buscar leña. O sea, esto está pasado de moda, esto no sirve, esto no alcanza, esto es insuficiente. No hace falta más leña, hace falta obedecer más. Y para obedecer más, hace falta morir más. Y eso no nos gusta. Pero para renovar el altar es lo que se necesita. Porque creen que el altar, que los sacrificios nos van a solucionar toda la vida y no vamos a estar bien lejos de Dios. Y me encanta porque en la palabra de Dios, cuando Dios le entrega el diseño de dónde debía estar el altar de los sacrificios, presten atención porque es curioso que el altar de estos sacrificios, de la leña, de los animales, cuando Dios le da el diseño del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, ¿a que no saben en qué lugar estaba ese altar? En el patio. Estaba afuera. O sea que eso es para yo estar en paz con Dios, pero eso no me habla de intimidad. Porque había otro altar, que era el que estaba delante del velo, que estaba el arca, donde estaba la misma presencia de Dios. Este altar era el del incienso, el de la oración, el de la intimidad. Y hay muchos cristianos que han vivido años con ese altar creyendo que tenían intimidad con Dios. Buscando leña creyendo que eso era intimidad con Dios. Nunca la tuviste porque te dedicaste simplemente a estar en paz, pero nunca a rendir tu corazón. Este altar es el altar de la oración, el altar de morir, el altar de la rendición. Este altar es el que tenemos que renovar. Ese no. Dejen de buscar leña. Dejen de callar su conciencia viniendo a la iglesia, dando un dinerito. Dios no necesita dinero. Dios no necesita tu sacrificio. No lo necesita. Porque no vas a modificar los atributos de Dios. Vas a seguir haciendo que llueva. Vas a seguir haciendo salir el sol. No lo vas a modificar. Lo único que quiere Dios más que sacrificio es obediencia. Es que nos rindamos.
Y me encanta porque el altar de los sacrificios está muy lejos del lugar santísimo, muy lejos. Sin embargo, el altar del incienso estaba frente, o sea, lo separaba del arca del pacto, que era lo más sagrado, lo separaba un velo. Ese altar es otra cosa. Renovar el altar es pasar del altar de los sacrificios, que quita la culpa, al altar de la intimidad. Ese es el renovar que Dios quiere. Y me encanta que en Éxodo 36, mira lo que dice. Para que comprobar de lo que yo estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación que cubre las tablas sagradas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Este altar no tiene nada que ver con ese. Pero he escuchado a tantos cristianos, hasta hoy en día sigo escuchando a gente que cuando habla de altar, habla de leña y nadie habla de incienso. Todo el mundo habla de busca leña, busca leña, busca. Eso habla de sacrificio. Eso habla de con que estés en paz con Dios, con que no te mates suficiente. Eso no va a modificar los atributos de Dios. Eso no va a modificar nada en tu vida. Si tú quieres que tu vida sea transformada, este altar es el que tienes que buscar. No tiene nada que ver con leña. Hoy renovar el altar es entender que Cristo fue el sacrificio perfecto. No se necesita más esto. Me encanta porque ambos altares, si ustedes lo leen allí en Éxodo, ambos altares eran de madera. Uno era recubierto con oro, el otro con bronce, pero los dos tenían madera. Y qué curioso que Jesús, que fue el Cordero, el sacrificio perfecto, el que fue dado en sacrificio por nuestros pecados, murió en una cruz Él cumplió el sacrificio perfecto. Deja de estar buscando madera, buscando leña, no hace falta. Jesús cargó con la leña más pesada, con la madera más pesada para hacer el sacrificio más perfecto, más completo, más auténtico, más transformador de toda la historia de la humanidad. Jesús nos liberó de un altar incompleto para renovarlo, o sea, cambiarlo por un altar espiritual que no tiene nada que ver con tus sacrificios, aunque dentro de él hay sacrificios, y de eso te quiero hablar ahora. Primera de Pedro 2:5, miren lo que dice: ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Y por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién? Ni de ti ni de mí. Por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. De los sacrificios que estamos hablando ahora, de los que Dios necesita, no es de leña. No es estar cumpliendo con cuotas para Dios, con lo que Dios dice para que Dios no me castigue. No se trata de eso. Son sacrificios espirituales, tienen que ver con tu corazón. Se parecen mucho más a este altar, tiene que ver con corazones rendidos, tiene que ver con algo espiritual. No con lo que tú puedas dar, no lo que tú puedas comprar, no con lo que tú puedas hacer, no con lo que tú puedas manipular, no con lo que tú puedas aparentar. No. Eso tiene que ver con algo espiritual. Y en lo espiritual o lo eres o no lo eres. Porque Dios no puede ser burlado. O lo tienes o no lo tienes. O hay humildad o no la hay. O hay rendición o no la hay. O hay un corazón quebrantado o es uno de piedra. O sea, tú no puedes engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo disimular eso. Porque ya Él no quiere, porque con este sacrificio cualquiera puede aparentar. Cualquiera puede decir, mira, traigo un toro, sacrifícamelo ahí. Pero Dios cambió las reglas del juego. Ya no hay sacrificio. El sacrificio ahora es espiritual. Quiero ver corazones. Por eso dice su palabra que Él pesa las intenciones del corazón. No pesa tu sacrificio. No pesa tus oraciones. No pesa cuánto dinero das. No pesa cuántas veces vienes a la iglesia. Pesa las intenciones del corazón. Porque esas sí las conoce Él. Esas sí las sabe Él. Él es el sacrificio y permanece hoy. Y tiene que ser a través de Jesús. Si no es a través de Jesús, estamos haciendo nulo lo que hizo en la cruz. Nulo. Hebreos 13:15 dice, por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. ¿Por medio de quién? Todo tiene que pasar por Él.
Porque el sacrificio perfecto es Él. Entonces, si quiero ofrecer un sacrificio espiritual, si quiero ofrecerle mi vida como sacrificio vivo, tiene que pasar por Jesús. Porque nada más fuera de eso te va a valer. O sea, nada de eso va a ser efectivo. Si pretendes comprar a Dios, no lo vas a poder comprar. No vas a poder manipular a Dios. Ni tu lástima, ni tus lágrimas, nada de eso va a poder comprar a Dios. Dios pesa las intenciones. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué oras, con qué intención oras. Dios sabe lo que deseas, con qué intención lo deseas, para qué lo deseas, para qué propósito lo deseas. Dios no nos podemos burlar de Dios. Por eso Dios pesa. Por eso todo lo que queramos ofrecer como sacrificio, no intentes venir y hacer como que mira Dios lo que estoy haciendo, espero que lo hayas visto. Así no funciona. Por eso no obtienes resultado. Porque se trata de sacrificios espirituales, se trata de mi corazón. Cuando renuevo el altar no se trata de lo que hay fuera, se trata de lo que hay dentro. Se trata de rendirme, se trata de morir, se trata de pasar por Jesús. Él es el filtro. Él es el que va a sacar de mí lo mejor. Es el que va a quitar lo que sobra y va a poner lo que falta. Es Él. Tengo que pasar por Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Es el camino. Por Él tiene que pasar todo. Si no, tu sacrificio es en vano. Y te quiero llevar a este último. Y este es el que Dios desafiaba mi corazón. Es el que Dios sacudía mi corazón aún más. Porque he dicho, ok, ese altar no es suficiente. Mi vida se tiene que parecer más a un altar como el del incienso, de intimidad. Tengo que buscarte. Pero Dios me decía, no es suficiente todavía eso. Porque hay un altar aún mayor. Y es el altar de la honra. Y cuando me di cuenta todo lo que su palabra habla acerca de la honra. Dios honra a los que honran. Por ejemplo, su palabra me dice, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Dios me dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y me encanta que el sacrificio aquí, aunque es pasar, o no se trata solamente de la obediencia. Antes hablamos de que Dios no quiere tanto estos sacrificios, quiere obediencia, pero ahora vamos un paso más allá de la obediencia. Vamos a irnos un pasito más, vamos a irnos a un extremo más. Vamos a subirle un poquito el grado de calor o de presión. Porque mira, aunque la honra también es un mandamiento, porque nos dice, honra a tu madre y a tu padre porque es el primer mandamiento. Honra a Jehová con tus bienes. Aunque la honra es un mandamiento en sí mismo, pero la honra tiene algo que la obediencia no tiene. La honra me deja el corazón abierto para yo elegir cómo voy a honrar. La honra en sí es un mandamiento, pero no me dice qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, en la obediencia sí. Porque, por ejemplo, para yo obedecer, yo necesito que Dios me diga qué tengo que hacer. O sea, como que, Dios, ¿tú quieres que te obedezca? Vale, ¿qué hago? Un mandamiento exacto. No mates, no robes, no adulteres, no forniques, no te emborraches, no hagas esto, no hagas... O sea, el obedecer requiere un mandamiento exacto, pero para honrar a Dios hago cosas que yo me propongo en el corazón, que nacen de mí genuinamente, porque no hay algo específico en la honra. Dios no te dice, honra a tu madre y a tu padre, así, porque es el primer mandamiento. No, la honra deja el corazón abierto a lo que genuinamente nazca de ti. Y eso es un altar en el que Dios me decía, por lo menos a mí me retó a eso. Dios me dijo, yo te quiero en ese altar. En el altar de la honra, donde está bien, tú tienes mi palabra, tú sabes lo que tienes que hacer. Mi palabra dice lo que tú tienes que hacer. Tienes que obedecerla, ya está, porque es lo que a mí me agrada. Y si tú obedeces, en la obediencia está la bendición. Vas a obtener bendición. Y la bendición está en el poder de tus decisiones, de tus manos. De lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Pero la honra es otra historia. La honra no tiene nada que ver con esto. Porque yo sé que si yo obedezco, tengo buenos resultados. Yo sé que si yo siembro bien, voy a tener buena cosecha. Pero la honra deja el corazón abierto. La honra deja un abanico de posibilidades
para honrar a Dios, hago cosas que tal vez Él no me ha pedido expresamente, cosas que Dios no me pidió explícitamente, pero yo quiero entregárselas porque entiendo que Dios lo merece todo. Y en ese altar la cosa se complica, o sea, para bien, pero para nosotros es más exigencia, más trabajo. Porque, por ejemplo, la renovación de esta plataforma, de este altar, Dios no nos vino y nos habló en un sueño. Dios no vino con una palabra de alguien o que alguien soñó. Tenemos que cambiar esta plataforma, porque esta plataforma, la antigua, era del diablo, no me gusta. O sea, nadie dijo eso. O sea, esto, ¿sabe por qué se hizo? Porque vino de un altar de honra. Nos juntamos varios aquí de la iglesia, del equipo, de jóvenes, pastores, Jefferson, su equipo. Nos juntamos y Dios a ninguno nos pidió esto. Pero nació del corazón hacerlo para Dios. Eso es un altar de honra. Cuando Dios no te lo pide, pero tú quieres darle a Dios algo mejor, tú quieres dar excelencia. Ese es el altar que yo hoy te vengo a desafiar a que seamos renovados en este altar. Es el altar de la honra, el altar que hemos perdido muchos. Muchos hemos perdido el honrar a Dios. Nos hemos quedado con, bueno, yo sé que si yo obedezco voy a tener bendición, entonces como yo voy detrás de la bendición, ¿qué hago? Pues me limito a obedecer. Pero hay un paso mucho más allá y es el altar de la honra. Es el entender de que, mira, ya sé que Dios no me pidió que hiciera esto. A ninguno Dios nos pidió que estuviésemos desde el domingo cuando terminó la reunión, quedándonos aquí hasta las 12 de la noche y todos los trabajadores trabajando en su turno de mañana. Y a ninguno Dios se los pidió. Pero hubieron corazones que se unieron. Y yo te quiero mostrar, porque así ha pasado en la palabra de Dios. La primera ofrenda, escucha bien, la primera ofrenda registrada en la Biblia no fue un problema de cantidad. La primera ofrenda en la Biblia, porque en ese momento ni siquiera existía el diezmo. O sea, no había una cantidad. Fue un problema de honra entre Caín y Abel. Abel trajo una ofrenda que agradó a Dios, que honró a Dios, y Caín no, porque fue una propuesta de su corazón. Dios lo dejó a libertad. Dios lo que estaba esperando es, voy a ver cómo me van a honrar con toda la bendición que yo les he dado. Y lo que nació del corazón de Caín fue una ofrenda mezquina. No honraba a Dios, por eso no fue aprobado por Dios, por eso él no aprobó su ofrenda. Pero en ese momento ni había diezmo, ni había una cantidad, Dios no le dijo un número, no, porque se trataba de honra. Y eso es lo que tú y yo muchas veces perdemos en nuestra relación con Dios. Que estamos como Caín, a ver, de lo que tengo, ¿qué es lo mínimo que puedo dar? ¿Cuál es el mínimo de tiempo que puedo dar? ¿Cuál es el mínimo de esfuerzo que puedo dar? Dios te dice, está bien. El que obedece tiene su bendición, no hay problema con eso. Pero Dios está viendo en muchos aquí que hay corazones de Abel que dicen, yo le voy a dar a Dios lo mejor. Yo le voy a dar a Dios, no le voy a dar a Dios una ofrenda que no me cueste, como decía David. Yo voy a darle a Dios algo que le honre. Ese es el altar de honra. Cuando Dios no necesita pedírtelo, tú se lo das. Cuando Dios necesita decirte tienes que orar, no, tú quieres orar más. Cuando Dios no necesita decirte tienes que ayunar, no, en tu corazón propones ayunar. En tu corazón propones leer su palabra. En tu corazón. Noé, por ejemplo, cuando Dios lo manda a construir el arca, cuando venía el diluvio, Noé simplemente obedeció. Pero el primer altar que hay en la palabra de Dios no nace de un mandamiento, nace de algo que propuso Noé en su corazón en Génesis 8:20. Cuando se secó, cuando se acabó el diluvio y bajaron del arca, Noé hizo un altar. Nadie le pidió ese altar. Dios no le dijo, Noé, te salvé el pellejo, a ti y a tu familia, y por cierto, a todos los animalitos juntos. Así que mínimo, dame un torito. Dios no le dijo eso a Noé, no le dijo dame ofrenda, dame un altar, sacrifícame algo, Noé, por favor, que yo te ayudé, ¿sabes? No, nació del corazón. Noé entendía la honra. En Génesis 8:20 dice, entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales, de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Abraham simplemente obedeció a Dios cuando salió de su tierra y de su parentela. Eso no fue honra.
Dios le dijo, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y Abraham dijo, ok, amén, voy. Eso es obediencia. Muy bien, Abraham. Pero el primer altar que levanta Abraham es producto de honra. Dios tampoco se lo pide. Cuando Dios se le aparece y él después llega a la siguiente estación, al siguiente punto, él cuando llega ahí levanta un altar. Y Dios tampoco se lo pidió. Génesis 12:7 dice, allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Dios me habló, Dios me bendijo, le voy a hacer un altar a Dios. Nadie se lo pidió. Abraham, cuando le da el diezmo a Melquisedec, lo propone en su corazón. Dios no se lo pidió. Nadie se lo exigió. Moisés obedece a Dios cuando le manda a construir el tabernáculo. Sin embargo, cuando David se propuso construir el templo, lo propuso David en su corazón. Dios no se lo pidió. Esa es la diferencia entre Moisés y David. A Moisés Dios le dijo, el tabernáculo es esto. Va a tener estas dimensiones, aquí vas a poner el altar de quemar todos los animales, aquí el del incienso, y vas a hacer esto con estos materiales, con madera y bronce, y vas a forrar esto con oro, y vas a hacer... Con Moisés es otra historia, fue obediencia. Con David propuso en su corazón, él deseó, él anheló honrar a Dios y dijo, ¿qué es lo mejor que le puedo dar? Tengo que juntar lo mejor, y aunque no lo pudo hacer él, lo hizo su hijo, pero juntó lo mejor de lo mejor. Se esforzó por darle lo mejor de todos los materiales. Y después me da risa que gente diga, ay, porque en la iglesia tienen que ver esas pantallas con lo caras que salen. Si usted se pone a sacar cálculos de lo que había en el templo que construye Salomón, estamos hablando de miles de millones. Si se pone a pesar oro, plata, bronce, le voy a dejar la madera de regalo. Y me vienes a decir, o algunos se ponen a decir, claro que no tienen ni pajolera idea de lo que cuesta todo lo que se construyó en el Antiguo Testamento, como no tienen ni idea, como no suman, se creen que todo eso es gratis. No, eso vino como una propuesta del corazón. Por eso lo que yo pretendo, porque es el desafío que Dios me dio, y si Dios me lo dio para mí, yo lo voy a trasladar para toda la iglesia. ¿Sabe qué? Lo que yo propuse en mi corazón y lo que yo pienso proponer para Fuente de Vida, yo no le voy a pedir a usted nada. Absolutamente nada. Porque sé que Dios va a mandar corazones de Abel que proponen en su corazón. No necesito pedirle a nadie que dé nada, que haga nada. Lo van a proponer porque Dios va a ir poniendo en el corazón gente que diga, yo propongo en mi corazón servir a Dios. Yo propongo en mi corazón venir a ayudar. Yo propongo en mi corazón ayudar a los demás, servir a los demás. Yo propongo en mi corazón ser parte. Yo propongo en mi corazón. Ese es el altar que Dios nos está desafiando hoy. Y el último del que te quiero hablar, le voy a pedir a las chicas si me pueden acompañar. Daniel, ¿se acuerdan Daniel? ¿Se acuerdan Daniel? Lo que le pasó por andar de valiente, estar orando cuando dijeron que no se podía orar. ¿A dónde lo tiraron? ¿A dónde? ¿Al foso de? ¿Y sabe cómo empezó la historia? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios le dijo que estaba prohibido comer, Dios le dijo que no comiera, no, pero lo propuso en su corazón. Fue algo que nació y hoy Dios nos está llamando a levantar un nuevo altar, a renovar nuestro altar. Un altar como el de Abel, no como el de Caín. No es un altar de cantidad, es un altar de gente que propone en su corazón honrar a Dios. Con su vida entera. Familias, hombres y mujeres que dicen, yo quiero honrar a Dios con todo lo que soy. Con lo mucho o poco que tengo de mi tiempo, de mis fuerzas, quiero honrar a Dios. Quiero darle a Dios lo mejor. Y me encanta porque esto es imposible que se dé si alguien te lo exige. Porque en el momento que Dios te diga que hagas, se transforma en obediencia. Pero la honra viene resultado de dar honra. Entonces, aquí no estamos hablando de que, bueno, cuando Dios me lo diga, si Dios te lo dice, será obediencia, no será honra. Y yo quiero desafiar a la iglesia
a que puedas comenzar a tener un altar de honra. Un altar donde lo que tú propongas en tu corazón nazca de ti. Nazca de tu relación con Dios, nazca de tu intimidad con Dios. Ahí te voy a invitar a que te pongas de pie. Ya terminé. Y que tú puedas decir, Señor, yo quiero darte lo mejor que tengo. Yo no quiero estar buscando más leña para callar mi conciencia. No quiero estar haciendo sacrificios para quedar bien contigo y ya está. Y de cara a la gente, que la gente me vea bien. Dios no está buscando sacrificios. Dios prefiere obediencia. Y si tú te has determinado a obedecer a Dios, imagínate lo que Dios hará en tu vida, lo que Dios puede hacer en tu vida si en tu corazón comienzas a proponerte lo que nadie te pidió. Si en tu corazón comienzas a apasionarte por Dios y a hacer cosas por Dios que nadie te pidió. Nadie te exigió que lo hicieras. Nadie te manipuló para hacerla. Nadie te obligó, pero lo propusiste en tu corazón. Y cada vez que veo cuando aparece un corazón que se propone algo, un corazón que busca no su propia gloria, un corazón que busca honrar a Dios, saben, siempre después de ese suceso veo cosas extraordinarias. Veo imposibles. Veo cosas que Dios transforma de la nada. Veo cosas inimaginables para mí, por lo menos, cuando corazones se proponen. Y en este año que estamos trabajando para la unidad, mi oración a Dios es que esta iglesia se vuelva una iglesia de un altar de honra. ¿Saben? Uno de mis sueños es no tener más ese espacio donde te hablamos de la ofrenda. No hablar más de eso. Como mucho hablar para que aprendan a administrar su dinero, para que les vaya bien en sus negocios si lo tienen. Que cada uno llegue allí y busque, si quiere dar, que dé, como propuso en su corazón, como dice su palabra, por cierto. Me encantaría llegar a ese momento. Y creo que estamos cerca. Creo que estamos cerca porque Dios está poniendo corazones que proponen en su corazón. Que nadie les obliga, que nadie les dice, que nadie los tiene que presionar, que nadie los tiene que manipular, que nadie te tiene que decir nada. Proponen en su corazón. Y allí donde tú estás, me gustaría que puedas levantar tu mano si tú dices, yo quiero proponer en mi corazón. Yo quiero ser parte de ese altar de los que proponen en su corazón. Y mientras adoramos, que tú puedas hacer esta oración, Señor, quiero renunciar a ese altar de sacrificios intentando ganarme tu aprobación. Renuncio a ese altar donde intento ganarme tu amor. Yo no puedo modificar tus atributos. Tú eres amor, tú eres santo, tú eres justo, tú eres fiel. Pero sí quiero comenzar a obedecerte, Dios. Sí quiero tener un altar de intimidad. Quiero tener un altar de honra. Quiero tener un altar donde yo proponga en mi corazón, donde cosas puedan nacer en mí que nadie me las tiene que decir, que nadie me obligue, que nadie me presione, sino que nazca de un corazón genuino, que nazca de un amor genuino, que nazca de una pasión genuina, que nazca de un corazón enamorado, que nazca de un hombre y de una mujer que dice, Dios, tú me has dado tanto, tú me has bendecido tanto, tú me amas tanto, que quiero proponer en mi corazón bendecirte. Quiero proponer en mi corazón adorarte. Quiero proponer en mi corazón cantarte. Quiero poner en mi corazón servirte con todas mis fuerzas, con todos los dones que me has dado.